buenas. Una vez más tengo el placer de encontrarme con ustedes para seguir indagando sobre el maravilloso mundo de la historia universal. Hoy veremos cómo ha influenciado todo lo que aprendimos en la lección anterior dentro de lo que es las relaciones del mundo contemporáneo. Para eso vamos a ver de qué estaremos hablando en la lección de nuestro día de hoy. Lección número 18. La Primera Guerra Mundial. En la lección anterior, nosotros pudimos ir viendo cómo las principales potencias imperialistas se habían apoderado de la mayor parte del territorio africano y asiático. Pero hoy vamos a darnos cuenta cómo estas potencias imperialistas no estaban complacidas con este reparto y comienzan entonces a agudizarse las contradicciones dentro de ellas mismas. Esto, por supuesto, va a desembocar directamente en la Primera Guerra Mundial. Aparentemente, una vez que se había logrado ya a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX un reparto de estos territorios que mencionaba, es decir, de África y Asia, todo marchaba de maravillas. Sin embargo, no es así. Estas potencias imperialistas cada vez añoraban más cantidad de terreno y trataban de desarrollar su economía cada vez más para obtener inmensas ganancias. Vamos a ver enseguida en una presentación cuál era la situación de estas potencias a principios del siglo XX. Situación de los principales países imperialistas a principios del siglo XX. Vamos a comenzar viendo en qué situación se encontraba Gran Bretaña. Desde mediados del siglo XIX se considera el taller del mundo. Recuerden que este apodo se debe al gran desarrollo que había alcanzado Gran Bretaña tras haber llevado a cabo la Revolución Industrial. Recuerden que la mayoría de los adelantos que se habían logrado en este siglo surgen precisamente de la inventiva de varios científicos ingleses. A principios del siglo XX perdía su supremacía industrial y comercial, pero sus dominios coloniales sobrepasaban al del resto de las potencias. ¿Recuerdan ustedes qué superficie colonial dominaba Inglaterra? Bueno, precisamente el territorio era 145 veces la extensión de su propio territorio y la población de esos países ascendía a 393 millones. Vamos a dejarles un tiempo para que puedan copiar estos datos.
es importante que sigamos viendo otras de las características que nos van a ilustrar cuáles son estos territorios que dominaba Gran Bretaña. Es decir, fíjense bien, estos son algunos de los ejemplos de estos territorios. Pueden también, si lo desean, ir anotándolo en sus cuadernos. Pasemos entonces a analizar cuál era la situación de Francia, que es otra de las grandes potencias imperialistas europeas. Francia se encontraba en decadencia. En la guerra franco-prusiana había perdido territorios a favor de Alemania, como es el caso de los territorios de Alsacia y Lorena, que eran en estos momentos importantísimos centros comerciales. Además, a pesar de todo esto, todavía dominaba Argelia, Túnez, una parte considerable de África ecuatorial, la región de Indochina y otros territorios. Espero que hayan copiado todos los datos. Si fue así, podemos continuar ahora. Vamos a ver entonces el caso de los Estados Unidos, que aunque no pertenece a Europa, también es una potencia imperialista muy importante en estos momentos. Estados Unidos ya en 1898 le había declarado la guerra a España y obtuvo las Filipinas, la Isla Guam, Puerto Rico e impuso en Cuba la enmienda Platt. Pueden también anotar todo esto en sus cuadernos.
Seguidamente vamos a ver en qué situación se encontraba Japón. Fíjense bien que Japón es el único país asiático que a la altura del principio del siglo XX se considera como una potencia imperialista. Japón había derrotado a Rusia en el extremo oriente y había logrado conquistar Corea y Manchuria, dos territorios significativos en esta época para todo lo que era el desarrollo del comercio. Si importante ha sido que ustedes hayan tomado nota de todo lo que hemos visto con anterioridad, es fundamental que también lo hagan en este caso. Veamos que el reparto político del mundo no correspondía con el reparto económico entre los grandes monopolios. Los vamos a dejar, concéntrense, copien eso y después vamos a analizar por qué podemos decir lo planteado. Vamos a ver qué sucedía, aunque no se lo hemos dejado en ninguna presentación, sí creo que es válido destacar qué sucedía con Alemania. Alemania era una potencia europea que había llegado tarde al reparto del mundo. Fíjense bien que solo había logrado dominar pequeños territorios africanos y algunas islas en el Pacífico. Sin embargo, no se encontraba contenta con el reparto, no solo por la extensión que había logrado dominar, sino porque su producción interna había alcanzado niveles mayores incluso que los de Francia y los de Gran Bretaña. Por lo tanto, Alemania, y eso creo que quedó claro en la lección anterior, necesitaba mayor extensiones de tierra para lograr dar salida a todos sus productos. Además, vimos en la presentación anterior, cómo no se correspondía el reparto del mundo con la producción o el dominio que tenían los monopolios. Precisamente el desarrollo que habían alcanzado los monopolios en todas estas potencias imperialistas hacía que se agudizaran cada vez más las contradicciones. ¿Por qué decimos esto? Precisamente estos monopolios, mientras mayor es su producción, mientras más especializados se vuelven sus productos, necesitan urgentemente mercados y sobre todo mercados seguros en donde colocar estas mercancías. Precisamente, ¿qué pasaba? Muchas veces los monopolios lograban abrirse mercado en otras tierras, pero que esos territorios eran dominados por potencias muy lejanos a sus países de origen. Y cuando hablo de lejanos, no me refiero solamente a la geografía, sino a la política
que implantaban en estos lugares. Precisamente, por supuesto, entonces, dentro de los propios monopolios comienzan a existir contradicciones y una cosa conlleva a la otra. Esto hace también que las potencias imperialistas en donde estaban situados estos monopolios comiencen entonces a enfrentarse cada vez más. Pero no eran solo los monopolios los que hicieron que todas estas grandes contradicciones fueran llegando a su punto límite, sino también los bancos. Sí, recuerden que los bancos no solo son utilizados para que aquellas particulares que poseen dinero puedan simplemente guardarlo en un lugar seguro, sino que los bancos a nivel internacional también hacen gestiones comerciales. No solo préstamos, sino que compran territorio, invierten en algunas ramas de la industria y precisamente a medida que va aumentando la inversión de capitales, estos bancos también ayudan a que estas contradicciones se agudicen. Vamos a ver entonces cómo quedan divididos estos bandos que se van a empezar a formar. Las rivalidades imperialistas provocaron la formación de dos grandes bloques militares. Puede ser que ustedes en algún momento también oigan bloques beligerantes. Es lo mismo, es decir, son dos bloques que se van a enfrentar. Uno es la Triple Alianza, que lo conforman los países de Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por otro lado, es decir, contrapuesto a este grupo se encuentra la Entente. Los exhorto a ustedes, junto a su facilitador, que busquen el significado de Entente. ¿Por qué se llama así? Vamos a ver que dentro de la Entente se encuentra Inglaterra, Francia y Rusia. Pueden ustedes anotar en sus cuadernos esto, que va a ser muy importante y además lo vamos a ir viendo durante todo el desarrollo de esta Primera Guerra Mundial. Fíjense ustedes, noten que hasta el momento hemos ido viendo cómo la situación de estos países no es completamente favorable, pero además hemos también analizado cómo se van agudizando las contradicciones dentro de estas potencias imperialistas. Sin embargo, cuando la Primera Guerra Mundial estalla en 1914, estos precisamente son las causas que se reconocen o utilizan un pretexto.
Efectivamente, se utilizó un pretexto y fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El 28 de julio de 1914 inicia la guerra y este fue el pretexto. Vamos a ver una foto donde nos va a representar qué pasó, qué sucedió en aquel momento. Esta imagen nos muestra la detención de Gavrilo Princip. ¿Quién es este personaje? Pues precisamente fue quien llevó a cabo el asesinato de Francisco Fernando. Asesinato que se había tratado de llevar a cabo en una ocasión ya y fue un intento fallido. Dentro de un ramo de flores le habían enviado una bomba a Fernando. Sin embargo, al darse cuenta de que estaba soltando humo, la lanza hacia atrás y producto de esto mueren 20 personas. Sin embargo, el 28 de junio de 1914 tuvo lugar en Sarajevo, que es la actual capital de Bosnia-Herzegovina, el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando de Hamburgo, y de su esposa. El atentado mortal contra el heredero de la corona austrohúngara a manos de un nacionalista serbio terminó por desencadenar la Primera Guerra Mundial, aunque no fue sino la acción de un fanático. La imagen muestra el instante en que resultó detenido el autor del asesinato, el joven serbio Gavrilo Princip, que contaba solamente con 20 años. Esta información no es necesario que ustedes la copien, pero sí que la lean detenidamente para que aumenten su nivel cultural. Recuerden que realmente esta no es la verdadera causa del inicio de esta Primera Guerra Mundial. Una vez que se había iniciado este conflicto bélico en 1914, y recuerden que esta guerra va a durar 4 años, es decir, se va a extender desde 1914 hasta 1918. Inmediatamente, una vez que había empezado esta guerra, comienzan a darse fuertes combates. Por ejemplo, Alemania, contrario a lo que se había acordado, había utilizado quizás una jugarreta un poco sucia. Y es precisamente que por primera vez en abril de 1915 utiliza, no vamos a decir ya un arma química, pero sí productos químicos para llevar a cabo esta guerra. En un encuentro que habían tenido contra los franceses, Alemania, una vez que ve que posiblemente pueda perder el combate, abre las llaves de unos tanques que contenían cloro. Precisamente ayudados por el clima y el momento, es decir, había gran cantidad de viento y comenzaba a nublarse el día. Esto hizo que avanzara una nube azul, azulosa, no completamente azul, hacia las tropas enemigas. Eso produjo que alrededor de 15.000 soldados se intoxicaran y de ellos más de 5.000 perecieron, es decir, no lograron sobrevivir debido a esta intoxicación con cloro. Pero no todo fue sonrisa para Alemania. En el próximo año, es decir, en 1916, Alemania, es decir, los soldados alemanes, llegó un momento que tuvieron que correr espantados. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, las tropas inglesas y francesas llevaron a cabo una arremetida feroz contra estos soldados,
y muchos soldados alemanes pensaban entonces que había monstruos que escupían fuego sobre ellos. No eran monstruos, era que por primera vez entraba en combate los tanques ingleses. Es decir, ya en 1916, por primera vez en la historia bélica de la humanidad, se ven los tanques que causaron grandes estragos dentro de las tropas alemanas. Muchísimos fueron los combates que tuvieron lugar durante estos 4 años. Además, muchísimos fueron las bajas en el territorio donde se llevaba a cabo esta guerra, que es precisamente el territorio europeo. Pues, y ustedes dirán, ¿solamente los europeos estaban enfrascados en esta guerra? Precisamente no fue así. Estados Unidos, potencia imperialista de América, se había sumado a esta lucha, a este conflicto mundial. En un primer momento aparentaba neutralidad. Esta neutralidad se refería a que no estaba directamente bajo las balas, es decir, no habían hombres de los Estados Unidos en la línea de combate bajo el fuego, ni por supuesto estaban sufriendo pérdidas humanas. Sin embargo, Estados Unidos, ¿qué hacía? Aprovechaba en primer lugar la situación en que se encontraba Gran Bretaña. Piensen un momentico, ¿creen ustedes que Gran Bretaña, si estaba inmersa en esta lucha, en esta gran guerra mundial, tendría tiempo entonces de ocuparse directamente de sus colonias? Piénsenlo bien. Seguramente estarán de acuerdo conmigo que no podía ocuparse realmente de estas dos cosas al mismo tiempo. Y la guerra no es un asunto que usted pueda dejar a un lado. Por supuesto, las relaciones comerciales de Gran Bretaña con sus colonias se fue resquebrajando, y esto precisamente es lo que va a utilizar Estados Unidos para ir ganando terreno, no solamente dentro de Asia y África, sino en una zona más próxima a ellos, que es el territorio de América Latina. Ya en estos momentos, Estados Unidos controla prácticamente todo el comercio de América, pero además también se va a aprovechar de la situación en Europa. ¿Por qué decimos esto? Habíamos visto cómo los monopolios norteamericanos cada vez producían más, pero no solamente producían alimentos, no solamente producían ropa, sino que también comenzaba a producir cada vez más armas. Inteligentemente, en estos momentos, ¿qué empieza a hacer? Comienza a exportar todo el exceso de su producción hacia Europa. Vamos a ver cómo ustedes tienen en sus pantallas, y fíjense bien, el vapor Lusitania. ¿Qué significa esta imagen? Ya Estados Unidos no solo va a dedicarse a exportar todos aquellos excedentes que tenían acumulados en su país, sino que va a entrar ya directamente en la guerra, en este conflicto mundial. Vamos a ver qué sucedió. El vapor Lusitania aparece en esta imagen partiendo de Nueva York en 1915 para emprender su último viaje. La nave fue torpedeada por un submarino alemán frente a las costas de Irlanda y se hundió en 20 minutos. Perecieron las 1.198 personas que se encontraban a bordo. Ante este hecho, los alemanes alegaron que el navío transportaba armas, lo que fue negado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Este incidente fue uno de los factores principales que impulsó a Estados Unidos a participar en la Primera Guerra Mundial. Recuerden, esta información no es para que la anoten en sus cuadernos, pero sí para que le presten mucha atención y ayude a comprender un poco más qué sucedió durante este periodo de la Primera Guerra Mundial.
Los Estados Unidos, producto de esta Primera Guerra Mundial, se convierte en el principal acreedor del planeta. ¿Qué significa esto? La mayoría de los países del mundo que habían tenido que estar presentes en este conflicto bélico estaban endeudados con los Estados Unidos, pero además ya al final de esta guerra, es decir, a la altura de 1918, Estados Unidos controla completamente el comercio americano. Ahora, ustedes quizás tengan un interrogante. Bueno, ¿y aquellos territorios que eran colonia o semicolonia de estas potencias que estaban enfrascadas en esta guerra, qué hacían? ¿Qué aportaban? Bueno, precisamente vamos a poderle dar respuesta a ese interrogante en la siguiente presentación. Contribución de los países coloniales y neocoloniales. Desde Asia y África fueron movilizados miles de obreros hacia las industrias de sus respectivas metrópolis. Desde África se movilizaron tropas negras, integrando batallones de tiradores. Fíjense bien, noten ustedes cómo precisamente estas tropas negras eran enviadas al frente, sobre todo cuando los soldados franceses comenzaban a sentir miedo o no se atrevían a llevar a cabo una acción. Precisamente estas posiciones, lo que llamaban pasar a ser carne de cañón, era la que iban a ocupar estas tropas negras. Pero además, los obreros debían ir a trabajar a las industrias de sus respectivas metrópolis, debían dejar sus casas, sus costumbres, sus familias para producir pertrechos que iban a utilizar estas metrópolis precisamente en la guerra. Copien toda esta información en sus cuadernos. La región de Indochina, principalmente Vietnam, suministró 50.000 soldados y 49.000 obreros, además de 1.840 millones de francos y 336.000 toneladas de alimentos.
Noten ustedes que Rusia, que en un primer momento ustedes habían visto que formaba parte del Entente, ya no se encuentra dentro de la guerra. Y eso tiene una causa muy importante, y es que en 1917 Rusia abandona la guerra y lleva a cabo una revolución socialista. El pueblo ruso ya no aceptaba más la situación de mandar hombres, soldados al frente, y sí sentía la necesidad de independizarse y llevar a cabo esta revolución de tipo socialista. Además, como habrán podido notar también, los países que eran colonias o neocolonias, a pesar de no haber causado esta guerra, sufrieron en carne propia toda una serie de atropellos y además de desventaja para la economía de sus países, puesto que debían construir con mano de obra, con soldados, dinero y hasta con la producción de sus alimentos. Vamos entonces, creo que estamos en condiciones de pasar a ver cómo, a pesar de que ya la guerra termina en 1918, gracias al Tratado de Versalles, que significa una paz, pero que no significa para nada la solución de los grandes conflictos que estaba atravesando el mundo, vamos a ver entonces que no todo fue color de rosa, sino todo lo contrario. Veamos. Esta es solo una de las consecuencias de esta terrible guerra. Miren ustedes en sus pantallas una fotografía de las bajas humanas que ocasionó esta guerra, para después entonces ver una vez más que esto fue triste, con ejemplos concretos que deben anotar en sus cuadernos. Costo de la Primera Guerra Mundial. Cuando hablamos de costo de la Primera Guerra Mundial, también podemos hablar de cuáles son sus consecuencias. De los 59 estados que existían en aquellos momentos, participaron 34. Fíjense que es más de la mitad de los estados que existían en esta época. Además, se movilizaron 70 millones de hombres. No es una cifra pequeña, es una gran cifra que debemos considerar muy importante. De estos 70 millones, perecieron cerca de 9,5 millones, es decir, 9 millones y medio de hombres perecieron en esta contienda. Anoten todo esto en sus libretas, que pienso que es un dato bastante representativo de lo que significó para el mundo esta guerra. $20 millones de hombres quedaron inválidos. Y además, fíjense ustedes, y este dato, pienso que puede chocar muchísimo en sus cabecitas, pero ocurrió realmente, es que se gastaba alrededor de 225 millones de dólares diarios. Cada día se gastaba alrededor de esta cantidad, y fíjense que la guerra duró 4 largos años.
en 1918, cuando finalizó esta guerra, ¿se solucionaron los problemas que agobiaban al mundo? Bueno, realmente no se solucionaron. Siguieron las grandes contradicciones entre las potencias imperialistas que dominaban el planeta. Y además, lástima que tuvo que sufrirse en vano la muerte de tantos hombres. Veamos que la gran perdedora de esta guerra fue Alemania. Yo los exhorto a que busquen muchísimos otros datos sobre este penoso hecho que tuvo que enfrentar la humanidad. Por ahora, solo me queda despedirme y espero que nos volvamos a encontrar para seguir hablando de historia.